hermanos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo programa, a este nuevo estudio bíblico, en donde vamos a estar estudiando un pasaje que en mi juicio es un pasaje utilizado y mal interpretado para apoyar doctrinas como que la ley está abolida, ya no hay que guardar más el día de reposo, entre otras más. Me gustaría que de este pasaje pudiéramos hacer un análisis contextual, que pudiéramos tener en cuenta su contexto y demás. Por tanto, le invito a que para comenzar lo que es este estudio, busquemos Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta, de luna nueva o de sábados. Acá hay algo que hay que destacar en principio. Primero, la expresión por tanto. O sea, el pasaje, el verso comienza diciendo: por tanto, nadie os juzgue en comida, y así sigue. ¿Sí? Acá vemos una conjunción, ¿no? En el texto griego, esta palabra que se utiliza es para introducir una conjunción que es el resultado o que se infiere de lo que ya se ha mencionado anteriormente. Me explico. Es decir, Pablo viene diciendo algo, y es entonces cuando Pablo dice: por tanto, todo lo que venimos diciendo, esto. Bueno, esto es lo que vemos en este pasaje. Por tanto, es necesario analizar los versículos anteriores y el contexto previo para poder saber por qué Pablo dijo lo que dijo en el versículo 16. Vamos a leer los versículos 13 al 15 de Colosenses 2, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó, os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos. Algunas versiones lo traducen como acta de los decretos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza pública, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá en este contexto? En síntesis, que trata del perdón de Dios hacia nosotros. El versículo 13 cierra con la afirmación: perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Perdonándoos todos los pecados. Mientras que el versículo siguiente, el versículo 14, desarrolla esta idea que se explica en el versículo 13, se explaya, porque dice: ¿cómo es que Dios nos perdonó todos nuestros pecados? Como es el versículo 13. Bueno, el versículo 14 dice: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, o como mencionábamos, algunas versiones traducen como actas de los decretos. Este versículo, por lo que vemos, el versículo 13, pretende decirnos que Cristo nos perdonó de todos nuestros pecados. Así que tenemos que partir con la expresión cédula de los ritos o acta de los decretos. Hay algunas versiones, como la Biblia Textual, cuarta edición, y la Biblia de América y otras más, que lo traducen como el documento de deuda. ¿Sí? En el griego original dice Heirografon tois dogmatsin. ¿Sí? Hay algunos que han aplicado erróneamente esta expresión, ¿no? Esta expresión que se cuenta como que se ha traducido como acta de los decretos, la han utilizado erróneamente para aplicarlo al libro de la ley, que fue puesto al lado del arca del pacto, o mucho peor, sobre el pacto mismo, los 10 mandamientos, y especialmente para deshacerse del cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Pero esta palabra, heirografón, es una palabra que podríamos decir que aparece aquí por única vez en el Nuevo Testamento. No aparece en la Septuaginta. La Septuaginta sería la versión griega del Antiguo Testamento. Pero está bien atestiguado que en la literatura judía apocalíptica, de la cual no vamos a entrar a profundidad en este estudio porque no viene al tema, pero en la literatura judía apocalíptica se utiliza para hablar del registro de los pecados. ¿Sí? Pablo está utilizando esta palabra, heirografón, para hablar del ámbito comercial del primer siglo. Porque esta palabra se utilizaba o se empleaba para hablar de una nota de deuda. De ahí que algunas versiones, como la Biblia Textual, cuarta edición, en la Biblia de las Américas, lo traduzcan como
como una nota de cargo o un documento de deuda y demás, ¿sí? Entonces, Pablo emplea este verbo, ¿sí? Este verbo en el mismo versículo que se ha traducido como anulando, ¿sí? Aunque podríamos decir que se podría traducir como borrando, ¿sí? Anulando, borrando. Este es el verbo que utiliza en el contexto con esta palabra, ¿no? Que estamos analizando. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Jesús borró, ¿sí? En la cruz? ¿Qué es lo que Jesús borró, anuló en la cruz? Vamos a analizarlo fuera de este pasaje. Vamos a verlo en otro pasaje de las Escrituras. Este verbo que se utiliza aquí, que en el griego es exalaipsas, ¿sí? Que se ha traducido como anulando y demás, se utiliza en otras partes. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, uno en primero de los Hechos de los Apóstoles y otras 3 más en Apocalipsis. Para propósito de nuestro análisis, es interesante destacar el texto de Hechos 3:19 y leo de la Reina Valera purificado, de la Reina Valera 1602, que dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, y aquí está la palabra, para que sean borrados o anulados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Aquí aparece el mismo verbo, ¿sí? Que estamos analizando, que se encuentra en Colosenses 2:14, para decir que el Mesías, que Cristo borró nuestro pecado o anuló, ¿sí? Entonces, cuando Colosenses 2:14 dice que Jesús, que el Mesías canceló el acta de los decretos o la nota de deuda y que la quitó del medio, hay que hacer otra pregunta aquí nuevamente. ¿Qué es lo que el Mesías quitó del medio? Esto tiene mucha relación con lo que venimos diciendo. Para eso, lo invito a que podamos buscar Hebreos 9:26, que dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Quién? A Jesús. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio, ¿qué? El pecado. El pecado, ¿sí? Entonces este texto menciona que lo que el Mesías quitó del medio, ¿qué fue? Nuestros pecados fue. Eso es lo que se refiere Jeirografón, ¿sí? Todo lo que venimos diciendo, dice que él quitó del medio el acta de los decretos, quitó del medio. ¿Qué es lo que quitó del medio según las Escrituras? El pecado. Y por lo que veníamos y traemos a nuestra mente, recordamos que Jeirografón significa un pagaré o una nota de deuda. ¿Cuál era nuestra nota de deuda? Nuestros pecados, ¿sí? Nuestros pecados. Sabemos que todos los sacrificios era un sistema provisional y temporal a fin de resolver ¿qué? El registro de los pecados, ¿no? Todos estos sacrificios apuntaban y representaban en sí al sacrificio supremo que se iba a hacer en beneficio nuestro por parte del Mesías, ¿sí? Expiación que solamente Él podría traer, según se había profetizado, como podemos verlo, si pueden anotar, Daniel 9:24, que habla de las 70 semanas, que dice que el Mesías haría cesar que el sacrificio y la ofrenda, no agrega más, no agrega ni la ley moral, no agrega los estatutos de Dios, no agrega el día de reposo, no, solo el sacrificio y la ofrenda haría cesar, nada más, no agrega más nada. Para eso le invito a que puedan también complementar su estudio con Isaías 53, que habla también de una profecía mesiánica, y Hebreos 10, Hebreos 10 va a ser un capítulo que va a tener mucha conexión con Colosenses 2, ¿sí? Específicamente lo que estamos analizando ahora, que es Colosenses 2:16. Entonces, hasta que no viniera la simiente prometida, que era el Mesías, era el Cristo, los sacrificios continuaban expresando que un registro de pecados, hasta que viniera el Cristo y esos pecados iban a ser expiados por medio de su sacrificio. Ahora, se utiliza otra palabra más, que es dogmasin, ¿sí? Porque dice, anuló el acta, ahí está la palabra jerografón, tois dogmasin, así diría literalmente en el griego, jerografón tois dogmasin, ¿sí? Entonces analizamos, jerografón ya lo analizábamos, entonces ahora dice lo dogmasin. Esta palabra dogmasin se ha traducido de diversas maneras, como ordenanzas. Algunas versiones interesantes como la Reina Valera antigua que lo ha traducido los ritos. ¿Y qué eran los sacrificios? Eran ritos que apuntaban ¿a quién? A la obra del Cordero Pascual, Cristo Jesús, ¿sí? ¿En qué constaban estos sacrificios? En comida, en bebidas, que eran ofrecidas ¿en qué? ¿En qué días?
Lo mismo que menciona en nuestro pasaje, en las fiestas, en las lunas nuevas y en los sábados. Hay muchos pasajes que van a hablar de esto, ¿sí? Hay muchos pasajes de esto. Por ejemplo, pueden anotar números 28, eh, números 28 completo. Después números 29, primera de Crónicas 23:31, segunda de Crónicas 2:4, segunda de Crónicas 8:13, 31:3, Nehemías 10:33, Oseas 2:11 y tenemos nuestro pasaje Colosenses 2:16 que habla de esto. Viendo todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si Jesús anuló la nota de deuda, que era el registro de los pecados, por consiguiente ya no son recorridos los sacrificios, las comidas y las bebidas que eran ofrecidas en las fiestas, en las lunas nuevas y en los sábados, puesto que ha quedado anulado el registro de pecados. Ya no es necesario cumplir con esos sacrificios, comida y bebidas, que, según las escrituras, como dice en Hebreos 9, eran sombra del cuerpo de Cristo, ¿sí? Eran sombra del Cordero, que era Jesús. Es evidente que jeirografón, que usualmente se ha utilizado para hablar de la ley de Dios, de los mandamientos y demás, no hace referencia a esto, ni mucho menos al libro de la ley tampoco, ¿sí? Entonces, con todo lo que venimos diciendo, volvemos a nuestro pasaje de Colosenses 2:16, que dice, por tanto, es decir, en vista de todo esto lo que hemos analizado hasta ahora, Pablo dice, nadie los juzga en comida, en bebida o en parte de día de fiesta, de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Leí de la Reina Valera 1602. El énfasis aquí de Pablo está en los sacrificios asociados a estos días, a los días de fiesta, las luna nueva y los sábados, y no a los días en sí mismos. Siempre que se utiliza la nomenclatura esta, fiestas, luna nueva y sábados, el énfasis siempre que hace la escritura es en los sacrificios. Para eso vean los versículos que habíamos comentado recién, que le dije que anotaran como estudio. Primera de Crónicas 23:31, segunda de Crónicas 2:4, segunda de Crónicas 8:13, segunda de Crónicas 31:3, Nehemías 10:33, Oseas 2:11 y 13. ¿Sí? Todos estos pasajes hacen ese énfasis, ¿no? En los sacrificios. Bien, si todos estos pasajes que mencionábamos, ¿no? Si todos estos pasajes en donde se mencionan las fiestas, las lunas nuevas y los sábados, el énfasis se encuentra en los sacrificios asociados a esos días, en lugar de hablar de los días en sí mismos, lo más honesto sería admitir que en Colosenses 2:16, cuando habla de esto, sucede lo mismo, ¿no? Que en todos esos pasajes. Esta propuesta, ¿no? Está avalada, o sea, esta propuesta de esta interpretación es avalada por la expresión comida y bebida, que es lo que venimos diciendo, lo cual se refiere al sistema de sacrificios que estaban en estos días. Esto lo podemos ver en Hebreos 9 al 10, que dice así. Hebreos 9 al 10. Dice así. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. Y tengamos en mente esto, lo que dice también Pablo. Lo cual es sombra, dice. Ahora Pablo dice entonces, Hebreos 9 al 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, ¿no? Tengan en mente esto, que dice que se presentan ofrendas y sacrificios, como eran en estos días, en los días de luna nueva, en los días de reposo y demás. Entonces dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? Versículo 10, y este es el pasaje que tenemos que tener en mente al leer Colosenses 2:16, que dice, ya que consiste solo en ¿qué? De comida y bebida, lo mismo que tenemos en Colosenses 2:16, de diversas abluciones, de ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Sí? Y acá está el mismo contraste que vamos a ver en Colosenses 2, que ahora lo vamos a ver. En el versículo 11 dice, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculos, ¿no? Ahí está, pero ahora está presente Cristo, dice Pablo. Entonces, Pablo declara que no debemos ser juzgados, ¿no? Con respecto no a los días de fiesta, luna nueva y sábado en sí mismos, pues en el griego dice en parte de día de fiesta. Sé que muchas traducciones de la Biblia han traducido con respecto o en cuanto
aunque la palabra en el idioma original en el griego, lo invito a que lo pueda buscar, que pueda buscar un interlineal en griego y para poder ver esto, la palabra que se utiliza para, en cuanto o respecto de, es porción o parte. Es decir, que el texto literalmente decía no en comida, en bebida o en parte del día de fiesta. O sea, cosas que son parte de los días de fiesta, luna nueva y de sábado. ¿Y qué eran lo que forman parte de los días de fiesta de luna nueva y de sábado? Los sacrificios y las ofrendas, como venimos diciendo. Entonces, el versículo 17 dice, lo cual es sombra de lo porvenir. Ahora, esta expresión que dice lo cual, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de lo que viene diciendo? ¿Sí? Esta partícula en el idioma griego, ¿no? Lo que nos enfatiza es que está mirando hacia atrás, es decir, a lo que venimos diciendo. ¿Qué es lo que viene diciendo Pablo? Está hablando de que estas cosas que son parte, son las comidas, las bebidas, o otras cosas que forman parte de los días de luna nueva y de sábado, que son los sacrificios, las ofrendas, todas estas cosas que forman parte, dice algo Pablo entonces ahí, ¿no? A eso es lo que apunta, ¿sí? Eh, el énfasis, nuevamente, resaltamos, son los sacrificios y las ofrendas. Son los sacrificios y las ofrendas. ¿Sí? Entonces seguimos leyendo como dice. Lo cual son sombra de lo porvenir. Es decir, todas estas, las comidas, las bebidas o otras cosas que son parte, que son los sacrificios, las ofrendas, que son parte de los días de luna nueva, de sábado y demás, son sombra de lo porvenir. Según Hebreos 9, Hebreos 10, ¿qué era lo por venir? El cuerpo de Cristo, que es lo mismo que vamos a ver ahora en un momento. Dice que son sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? El cuerpo es de Cristo. Esto es lo que veníamos diciendo. Hay una vinculación lingüístico-gramatical y temática, es decir, en tema, entre Colosenses 2.17 y Hebreos 10. ¿Sí? En Hebreos 10. En Hebreos 10 y versículo 1 dice así. Hebreos 10 y versículo 1. Porque la ley, acá está hablando de la Torá, ¿sí? Dice, porque la ley, teniendo, o sea, la ley de los sacrificios está hablando, porque la ley de los sacrificios, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año ser perfecto lo que se acercan. O sea, dice que en la ley de los sacrificios tenemos la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son las sombras de los bienes venideros? Pero no la imagen misma, dice. No la imagen misma. Acá tenemos la sombra. Lo mismo que dice acá, todo esto dice que los sacrificios, las ofrendas, las comidas y bebidas que son parte de los días de luna nueva, de las fiestas y demás, son sombra, como lo mismo dice Colosenses, ¿sí? Y acá, en este mismo capítulo de Hebreos 10, también se va a hacer este mismo contraste, ¿no? Con el cuerpo de Cristo. Versículo 10 de Hebreos 10 dice, Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, y acá hacemos el énfasis, del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Sí? Entonces vemos, ¿no? Aquí tanto vemos esta conexión con Colosenses 2. ¿Sí? Acá dice que habla, contrasta, ¿no? Los sacrificios con el cuerpo o la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? El énfasis de toda la epístola en sí de los colosenses está en el cuerpo físico y literal de Cristo. Por ejemplo, en Colosenses 1.22 se habla, ¿no? Que en el cuerpo de su carne Dios, Cristo nos llama a ser santos y demás. Y bueno, eso dice Colosenses 1.22. En Colosenses 2, unos versículos anteriores de lo que venimos estudiando, Colosenses 2.9, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Sí? Por tanto, en Colosenses 2.17, cuando hoy se habla del cuerpo, habla del cuerpo físico literal de Cristo. Los sacrificios, ¿qué eran? Eran sombras del sacrificio del cuerpo físico y literal de Jesús. Físico y literal de Jesús. El tema aquí es la suficiencia y la superioridad del sacrificio de Cristo. El cuerpo de Cristo, como dice el versículo 17. Si nosotros llegamos a la conclusión de que Pablo está argumentando en contra de que uno observe el sábado, la ley de Dios y demás, rompe con el contexto inmediato del pasaje, lo cual
como hemos visto hasta aquí, está hablando del perdón de Dios. Además, decir que Pablo está enseñando la abrogación de la ley y demás, eh, no ayudaría a la argumentación, ¿no? No ayudaría, sino que cambiaría todo, ¿sí? Entonces vemos aquí Pablo demuestra la suficiencia del perdón de Dios por medio del sacrificio o de la ofrenda del cuerpo de Cristo. En ningún momento Pablo está diciendo, bueno, el sábado quedó abolido, la ley quedó abolida, para nada, para nada. Por tanto, entonces, hermanos, con lo que hemos estudiado aquí, espero que pueda serles de mucha bendición. Los invitamos a que puedan seguir estudiando este tema, que puedan buscar los versículos que mencionamos. Y en la descripción de este video vamos a dejar un link a la página en donde va a estar todo este estudio de manera escritural, o sea, de manera escrita, para que ustedes lo puedan seguir estudiando, buscando los versículos y demás. Por todo, entonces, hermanos, le agradecemos. Muchas gracias y bendiciones.